la pregunta de cómo ha contribuido Euskampus a la unión de dos grupos de investigación, yo diría que precisamente fue descubrir la oportunidad de esta convocatoria de proyectos lo que nos movió a fortalecer unos lazos que existían de forma más indirecta, más informal. Conocíamos los trabajos de profesores en la Universidad de Burdeos que se habían dedicado al derecho biomédico y vimos en esta convocatoria de Euskampus una oportunidad precisamente para afianzar esos lazos, ¿no? Lo que queríamos cubrir era el compartir experiencias de problemas y respuestas ético y jurídicos, ¿no? Y no mirarnos tanto a nosotros, sino también a otros vecinos, ¿no? y a otros colegas. Crear una red de investigadores que quieren apoyarse mutuamente para que podamos construir algo parecido a una base de datos común, ¿no? Sobre qué es lo que ha ido pasando en distintos países, cómo hemos ido afrontando este tipo de crisis y qué es lo que podríamos mejorar en un futuro, ¿no? Creemos que un logro es haber reunido a una serie de expertos para que luego sigamos reflexionando sobre todas estas cuestiones y hacer balances también, ¿no? Una vez que las cosas parece que se están superando, hacer balances de qué es lo que ha ido bien y qué es lo que no ha ido tan bien desde un punto de vista ético y jurídico. Luego, la constitución de esa red creo que ha sido un logro muy importante, porque ha habido una reflexión muy importante sobre implicación para los derechos fundamentales, gestión de los límites, equilibrios entre salud pública y derechos individuales, conflictos, por ejemplo, a la hora de analizar autonomía de los menores de edad y cómo implicarles en la toma de decisiones. En eso se ha avanzado muchísimo. Ha habido académicamente, ha habido muchísimos estudios, nosotros creemos que hemos colaborado en algo, ¿no? Cuando hicimos todo este planteamiento pensábamos que herramientas como por ejemplo los datos de localización podían ser muy importantes. Era un momento en el que las aplicaciones estilo radar COVID y tal era algo que se estaba hablando mucho de ellas y pensábamos que podían jugar un papel muy importante. Luego la realidad nos mostró que no iba a ser así, por lo menos con los condicionantes que teníamos en nuestros sistemas éticos y jurídicos, ¿no? Que nos impedían, por ejemplo, obligar a la población a instalarse esas apps o hacer que esos datos estuvieran disponibles, ¿no? Y en cambio herramientas que pensábamos que eran más algo conceptual, que se podía empezar a explorar, como los pasaportes sanitarios y esta clase, ¿no? de limitaciones al acceso a los lugares y demás, pues en aquel momento lo veíamos como algo a considerar y luego en la práctica sucedió que tuvo un protagonismo enorme, ¿no? En distintos países. Afortunadamente, en diciembre pudimos hacer un seminario, un congreso presencial en San Sebastián, que fue muy productivo. Lo que hemos visto es que ha habido diferencias muy significativas en torno a cuestiones claves, como por ejemplo el uso de datos relativos a geolocalización y a distancia, ¿no? Una situación muy clara, que es que nuestra normativa no permitía obligar a los ciudadanos ni instalarse las apps, ni ceder los datos a autoridad pública, no se podía obligar a esto. Hemos visto iniciativas muy interesantes, la más conocida y la más famosa, por supuesto, es el certificado COVID, ¿no? Unión Europea, que realmente lo que permitió fue armonizar un poco, ¿no? lo que podía constituir un mecanismo de tránsito entre unos países y otros. En el terreno de la reflexión ético-jurídica, yo creo que hemos avanzado muchísimo, y hemos aprendido muchas lecciones también para otras cuestiones de emergencias sanitarias o situaciones de emergencia en general para los países, ¿no? Y yo creo que de cara al futuro sí que hay un campo muy interesante para mejorar sobre todo el uso de tecnologías, que yo creo que no las hemos acabado de explotar tanto como hubiera sido posible en esta, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy sencillo, esta es una pandemia que ha afectado sobre todo a personas mayores y personas vulnerables.
discutir qué vamos a hacer. Cuando ya sabemos ese dato es completamente diferente que discutir qué medidas vamos a adoptar antes de saber a quién nos va a afectar más la siguiente pandemia, porque ahí ya no sabes si tú vas a ser uno de ellos o no. Así que es esencial anticiparse.